Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece polémica en el estado de Florida, Estados Unidos, ante iniciativa que busca modificar la ley de ajuste cubano. De acuerdo con la ley, siempre hay que esperar 5 años para hacerse ciudadanos, pero lo que la ley hace es prohibirles a estos cubanos que vayan a su país hasta que sean ciudadanos. La norma objeto de la fuerte controversia fue promulgada en 1966 y otorga la residencia permanente a los cubanos después de 366 días de haber llegado a los Estados Unidos. Leyendo esta enmienda no es otra cosa que otro esfuerzo de limitar los derechos de los cubanos a visitar a su familia en la isla. Es otro esfuerzo para tratar de privar de un privilegio a nuestra comunidad. La propuesta señala que la ley de ajuste cubano se ha prestado para abusos y que los cubanos no deben tener más beneficios que los demás inmigrantes. Pero muchos lo están abusando y manipulando, regresando a la isla inmediatamente en viajes a Cuba. Hoy en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington, el legislador republicano por Florida, David Rivera, defiende la polémica iniciativa de la que es autor y que genera hoy en América Latina un fuerte debate frente a la situación migratoria de los cubanos en los Estados Unidos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la polémica y el debate que ha generado la propuesta hecha por el legislador republicano David Rivera de reformar la ley de ajuste cubano de 1966. El punto clave, el congresista considera que esta medida se ha prestado para abusos y ha presentado una nueva medida que busca prohibir los viajes a la isla de los cubanos que obtuvieron la residencia a través de esta ley y que aún no hayan obtenido la ciudadanía estadounidense. Regresando a la isla inmediatamente en viajes a Cuba. Cuando la ley se inició en 1966, la razón, el intento original fue para proteger y dar refugio por el mismo hecho que ellos no podían regresar a Cuba por la situación política en la isla. La noticia, en una audiencia del Subcomité de Política de Inmigración de la Cámara de Representantes, el congresista criticó que los cubanos que han pedido asilo político en Estados Unidos bajo la ley de ajuste cubano, pocos días después viajen al país que los persigue. Bajo este argumento, el legislador solicitó restringir los viajes. Es hora de enmendar la ley de ajuste cubano. Los programas de ayuda social han sido víctimas del robo de miles de millones de dólares. O somos inmigrantes económicos o somos exiliados. Tenemos que aplicar la intención original de la ley. El punto clave, las intenciones que persigue y el impacto que podría generar la ley. Esta reforma es presentada en un año electoral en los Estados Unidos, en el que el estado La Florida jugará un gran peso en los comicios presidenciales del próximo mes de noviembre. Los detractores de la iniciativa del legislador David Rivera afirman que la medida es persecutoria y arbitraria. Acusan al congresista de incentivarla con fines políticos. La ley está siendo utilizada con fines electorales por estos republicanos que son completamente anti-inmigrantes, con fines electorales para ganar votos, creen ellos en las elecciones, ganar votos de quién, de aquellos que están en contra de la ley de inmigración, que no son los cubanos, sino son algunos segmentos de la población norteamericana que es anti-inmigrante. La reforma a la ley de ajuste cubano ya empezó su trámite en el Congreso estadounidense. La enmienda contempla que los cubanos solo pueden regresar a la isla hasta 5 años después de obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. El debate está abierto entre un sector que cree que la ley se presta para abusos y otro que defiende el derecho de los ciudadanos de la isla a mantener contacto con sus familias. El representante cubanoamericano David Rivera lidera en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la reforma a la ley de ajuste cubano, que permite a los ciudadanos de la isla acceder a la residencia permanente luego de 1 año y 1 día de haber ingresado a los Estados Unidos. Ahora la reforma plantea que los cubanos emigrados a los Estados Unidos no podrían viajar a la isla durante los primeros 5 años de residencia en el país norteamericano. Pero muchos lo están abusando y manipulando, regresando a la isla inmediatamente en viajes a Cuba. Cuando la ley se inició en 1966, la razón, el intento original fue para proteger y dar refugio
por el mismo hecho que ellos no podían regresar a Cuba por la situación política en la isla. Para el representante Rivera, es un abuso que un ciudadano cubano salga de la isla alegando persecución política, pero regrese a Cuba un año después tras haber recibido la residencia. Pero los cubanos en el exilio aseguran que ese punto de vista va en contra del derecho de los ciudadanos de mantener sus lazos familiares. Se les presenta alguna emergencia familiar en Cuba, por ejemplo, tengan alguna madre enferma, etcétera, y deban irla a visitar o tengan que acudir a algún funeral familiar, corran el riesgo de que luego no puedan regresar a Estados Unidos porque podrían ser deportadas. Otro sector piensa que la reforma supondría una restricción de viajes promovida por el Partido Republicano en medio de la campaña electoral por la Casa Blanca. La ley está siendo utilizada con fines electorales por estos republicanos que son completamente anti-inmigrantes, con fines electorales para ganar votos, creen ellos en las elecciones, ganar votos de quién, de aquellos que están en contra de la ley de inmigración, que no son los cubanos, sino son algunos segmentos de la población norteamericana que es anti-inmigrante. La propuesta de reforma hace trámite en el Subcomité de Inmigración de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes con el código HR 2831. En Washington saludamos a David Rivera, es congresista republicano de los Estados Unidos. Señor Rivera, bienvenido al programa La Noche. Gracias por esta oportunidad y esta invitación. Bueno, primero queremos, congresista, su explicación. ¿Por qué reformar esta ley de ajuste cubano? ¿De dónde nace la iniciativa de cambiar la política con la cual muchos cubanos están residiendo en los Estados Unidos? Bueno, quizás como ustedes saben, en 1966 la ley de ajuste cubano se originó en ese momento por el hecho que había muchos cubanos en los Estados Unidos que estaban aquí por la situación política en la isla, el hecho que existía en ese momento una dictadura totalitaria comunista, la tiranía castrista, y había muchos cubanos que no podían regresar a Cuba por la falta de derechos humanos, la falta de libertades civiles en la isla, por la persecución política que existía en contra del pueblo cubano en ese momento, en 1966. Es la misma situación que existe hoy en día. Hay una tiranía, una dictadura totalitaria comunista que le niega los derechos humanos, las libertades civiles, y es aún peor. Hay una ola de represión en contra de los disidentes y los opositores dentro de la isla, y es más, Cuba ahora en este momento está en la lista de países que auspician el terrorismo, que ha sido designado como un auspiciador del terrorismo por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y no ha cambiado la situación, la persecución política que existe en la isla. La ley básicamente dice que después de un año y un día, los cubanos que están en los Estados Unidos pueden recibir la residencia permanente. Y es un asilo para aquellos refugiados políticos que están huyendo de la persecución política en la isla. Pero lo que ha ocurrido es que muchas personas reciben esa residencia después de un año y un día e inmediatamente y repetidamente empiezan a viajar a Cuba. Yo creo que eso es un abuso, un fraude, creo que va en contra de la intención original de la ley en 1966, que fue dar protección, asilo, refugio a personas que estaban en los Estados Unidos y por la situación política en la isla, por la persecución política que existía en ese momento y que continúa existiendo, no podían regresar a la isla. ¿Y qué decirle, congresista, entonces a los cubanos que tienen que viajar por motivos de emergencia? Por ejemplo, que fallece alguno de sus familiares en la isla o tienen alguno de sus seres queridos enfermos. ¿Estas personas no tendrían derecho a viajar a la isla una vez obtengan el permiso? Todo eso se contempló en ese momento en 1966. Te imaginas que en 1966 habían personas que iban a tener emergencias dentro de Cuba, habían personas que quizás querían visitar a sus familias en Cuba, y todo eso fue parte del debate en el pleno de la Cámara de Representantes, y no hubo una excepción para personas que querían viajar a la isla. Acuérdate también que hay muchos cubanos exiliados, no solo en los Estados Unidos, hay exiliados cubanos en España, en Venezuela, en Colombia, y esos exiliados cubanos no tienen una ley de ajuste cubano en Venezuela o en Colombia o en España. Ellos también tienen familia y los nexos de ellos de familia no es mejor o peor que aquellos que están en los Estados Unidos. Esto es un tema de enforzar las leyes de inmigración de este país. La ley estuvo establecido
claramente para proteger a aquellos cubanos que por la persecución política que existe en la isla no pueden regresar a Cuba. Si están regresando a Cuba, muchos se van a preguntar cómo es posible que los Estados Unidos le da asilo político o refugio político a aquellos que vienen a los Estados Unidos o se otorgan con la ley de ajuste cubano e inmediatamente van viajando a la misma isla donde supuestamente estaban huyendo la persecución política. Hay muchos hispanos en este país que no son cubanos, sean mexicanos o sean de suramericanos, que no tienen el privilegio de poder regresar al país. Ellos tienen familias también en esos países y no pueden regresar. ¿Cómo es posible que a Cuba es el único país en el mundo que le da este beneficio, este privilegio? Yo no creo que los cubanos, sus lazos familiares son mejores o peores que los otros hispanos que están en los Estados Unidos también. Ellos tampoco pueden regresar a ver sus familias porque van a perder su posibilidad de permanecer en este país.